Dejando a la iglesia de lado, mira el matrimonio. El marido en una discusión mide 20 metros de verdad, nada menos que 20 metros de verdad. Corta y se lo apropia, mi verdad. La mujer mide otros 20 metros de verdad, lo corta y se lo apropia. Pues pueden discutir hasta el día del juicio y no se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque los dos están defendiendo la verdad. Eso es lo que ha sucedido en las iglesias. Y a cuenta de eso nos hemos excomulgado mutuamente, roto la relación unos con otros. Eso es muy triste, porque no conocemos la unidad. La verdad que nos hace libres. Lo primero que vemos cuando amamos la verdad que es Cristo, que la verdad es Dios, que la verdad no necesita que nadie la defienda, siempre será verdad. Que la verdad es más grande que el cerebro de toda criatura angélica o humana. Lo importante es vivir la verdad y compartir la verdad. Antes de concluir su misión en la tierra, según el evangelista Mateo, Jesús dijo a los suyos: haced discípulos en todos los pueblos, enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y según Marcos, que es más conciso, predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es la buena nueva de Dios. El Evangelio de Jesús es tan buena noticia, tan buena que los creyentes no acabamos de creer. ¿Cómo puede ser Dios tan bueno que no se da por ofendido? Pues no se da por ofendido, porque es tan bueno. Siempre nos acompaña, que Dios es infinitamente mejor que papá y que mamá y que todos los papás y mamás juntos. El Evangelio es la mejor noticia que se ha proclamado en este mundo. Si entras en una iglesia católica y lo que se está predicando no es algo sorprendentemente bueno, pues no es el Evangelio auténtico, será el Evangelio con rebajas o el Evangelio desfigurado. Y si lo que se está predicando no es sorprendentemente nuevo, que se adapta a esta situación aquí y ahora, tampoco es Evangelio auténtico. Evangelio con rebajas. Y es el Evangelio, la buena nueva de Dios, lo que realmente nos hace libres. Para captar, en primer lugar, captar y vivir el Evangelio, y luego para proclamar, es esencial la ayuda del Espíritu Santo. El Evangelio es algo sobrehumano, divino, y hace falta un poder divino para vivirlo. Hace muchos años me encontraba en Bangalore, un lugar de la India, participando en un congreso de renovación carismática de toda la India. Éramos unos 9.000 delegados. Y la Madre Teresa de Calcuta, dirigiéndose a los delegados, nos decía, entre otras cosas, si todos nosotros fuésemos discípulos auténticos de Jesús, todo este país se haría cristiano. ¿Te parece exageración? No lo es. Imagínate que 9.000 personas, discípulos de Jesús, somos discípulos auténticos, pues seríamos igual que el Maestro.
Esa es la voluntad de Dios, que el discípulo sea como el maestro. Eso equivaldría a multiplicar la presencia de Jesús en un país por 9.000. Imagínate el impacto. Pero podemos ser discípulos auténticos, con nuestra propia fuerza, con buena voluntad y decisión, imposible. Después del retiro yo salgo muy lleno de entusiasmo y doy 5 pasos en seguimiento de Jesús. Bueno, la segunda semana doy 14 en dirección opuesta. Es la historia de todo mortal. Necesitamos llenarnos, imbuirnos de la fuerza de lo alto. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Y nadie está tan deseoso de comunicarnos el Espíritu Santo como el mismo Maestro Jesús. Yo pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad. Y también decía Jesús, el reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer mete en la masa hasta que ésta fermenta toda. El Evangelio de Jesús es la levadura del reino que ha de mantener a la Iglesia, a la comunidad cristiana, siempre joven, vigorosa, activa, para evangelizar y acoger a todos. Y ahora, si nos preguntamos honestamente, ¿quién entra en una iglesia católica al presente, encuentra una comunidad vigorosa, entusiasta, con una fe viva, alegre, contagiosa, o con una comunidad vieja, desilusionada, con evidentes señales de crisis de fe? ¿Con qué nos encontramos? Pues hay que reconocer nuestros fallos y clamar al cielo para remediarlos. Aunque la respuesta a estas preguntas sea negativa, no podemos lavarnos las manos. El cristiano adulto, como los que estamos aquí, el cristiano adulto es responsable de la calidad de su vida. Cada uno de nosotros es libre para edificar su vida sobre las rocas que es Cristo, la enseñanza de Cristo, el Evangelio de Jesús, o sobre la arena de otras teorías, otras teologías que a veces tienen muy poco que ver con el Evangelio, o de mis propios gustos y caprichos. Y si quiero que mi casa se mantenga firme en las tormentas de este mundo tan convulsionado, esencial que edifique sobre la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es viva y permanece activa, viva, y transforma la vida del cristiano. Un bello ejemplo, primera carta a los tesalonicenses. Pablo había evangelizado a esta comunidad griega años antes. Y más tarde, años después, escribe en su carta: damos gracias a Dios porque al recibir la palabra que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombres, no como una filosofía. La acogisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Esta palabra que los tesalonicenses han acogido en su vida, en su corazón, años antes, está actuando años más tarde y transformando su vida.
Una comunidad pagana muy disoluta se ha convertido en una familia maravillosa de Dios. Por el poder de la palabra. He conocido casos de muchachos drogadictos o chicas, más sobre todo muchachos, drogadictos que no podían vencer. Oramos por ellos, de acuerdo, pero prometieron, voy a leer y meditar, reflexionar la palabra todos los días. Y al cabo de poco tiempo, sin ellos saber cómo, se habían liberado. La palabra permanece operante y libera al esclavo y sana al enfermo. Transforma la vida del que la vive con fe. Cuando decimos, Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día, estamos pidiendo a Dios 3 gracias. La primera, la gracia de leer la palabra de Dios con fe. Ver en la palabra de Dios al Maestro Jesús, la presencia viva de Jesús. Segundo, la gracia del Espíritu Santo que nos enseñe a asimilar la palabra de Dios, porque es como el alimento, cuando lo asimilamos se convierte en fuerza nuestra. Y únicamente a la luz del Espíritu Santo podemos hacer nuestra la palabra de Dios. Y otra gracia, la gracia de poder compartir con otros la palabra de Dios. Porque al compartir nos enriquecemos mucho mutuamente. Somos iglesia, somos comunidad.